Bien, pues la noticia para mí internacional del día es el triunfo de Giorgia Meloni, quien será la próxima ministra de Italia, que es una defensora de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, que fue aliado y cómplice del dictador nazi de Alemania, Adolf Hitler. Hace unos años, la virtual próxima ministra de Italia dijo: Mussolini fue un buen político, todo lo que hizo, lo hizo por Italia. Sus palabras fueron similares a las que en 2013 dijo su padrino y aliado político, Silvio Berlusconi, el hombre de la sonrisa que parece que se la puso un cirujano plástico, quien así justificó la alianza de Mussolini con Hitler. Temiendo que el poder alemán se convirtiera en una victoria general, prefirió estar aliado con la Alemania de Hitler en lugar de oponerse a ella. Luego, al referirse a las leyes raciales promulgadas en 1938, que restringieron todos los derechos de los judíos italianos, ya no pudieron estudiar, ya no pudieron tener cargos públicos, les quitaron sus bienes y a la postre los mandaron a campos de concentración y a muchos a campos de exterminio nazi. ¿Qué dijo Berlusconi? Estas leyes raciales son la peor falta de Mussolini, que en tantos otros aspectos hizo el bien. Berlusconi y Meloni prefieren ignorar el hecho de que las políticas y las decisiones del dictador italiano causaron la muerte de cientos de miles de personas. El fascismo de Meloni es incuestionable. Empezó su carrera política hace 30 años, cuando tenía 15, al ingresar al frente de la juventud del movimiento social italiano, el MSI, que fue un partido neofascista fundado en 1946 por seguidores de Mussolini, que adoptó su nombre y los principios de la efímera República Social Italiana, el estado títere que Hitler creó en el norte de Italia en 1943, con Mussolini a la cabeza, después de que en septiembre de ese mismo año el dictador fuera derrocado por un golpe de estado militar. Meloni no tardó en convertirse en dirigente de el Frente de la Juventud, el cual, de acuerdo con el periodista español Jaime Bordel, era una organización neofascista que durante los años más duros de la violencia política, los conocidos como años de plomo, que fueron desde finales de los 60 hasta finales de los 80, tuvo multitud de miembros implicados en atentados terroristas de extrema derecha que se cobraron decenas de víctimas mortales. Luego, Meloni en 2012 fundó el partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, que tiene como lema Dios, patria y familia, el mismo que utilizaron los fascistas de Mussolini, y como su logotipo, una llama tricolor verde, blanca y roja, idéntico al del movimiento social italiano. Ella es cercana a otros partidos de política de extrema derecha, nacionalista y xenófoba, como el húngaro Orbán, el estadounidense Steve Bannon, la francesa Le Pen y el español Abascal. Ha expresado su admiración por el ruso Putin. Meloni resumió su ideología en un discurso que dio en junio pasado ante los dirigentes de Vox, el partido neofascista español que es tan cercano al líder de los senadores del PAN aquí en México. ¿Qué dijo Meloni? No hay mediaciones posibles. O se dice sí o se dice no. Sí a la familia natural, no a los cabilderos LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islámica, sí a las fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización y no a quienes quieran destruirla. ¡Viva la Europa de los patriotas! Tan, tan. Es de miedo, ¿eh? Es de miedo. Sí, José Luis. Fíjate que yo creo que, no cabe duda que los péndulos políticos se dan en todos los países y hoy estamos viendo una muestra muy clara en Italia. Desde el punto de vista global y desde el punto de vista europeo, aquí lo más peligroso
en la coyuntura es que pudiera ser un factor de desunión de la Unión Europea, y evidentemente la posición frente a Rusia y con lo que llaman los burócratas de Bruselas. Sí, es peligrosa, muy peligrosa la actitud, porque yo creo que aguó un poco su ideología para la campaña, pero toda la trayectoria de Meloni demuestra que es de una extrema archi radical. Guillermo. Lamentablemente eso es lo que está de moda en algunas partes importantes de Europa, el nacionalismo, el proceso de radicalismo de extrema derecha, como bien comentas, pero yo lo que pondría en diferencia es, una parte es lo ideológico, con lo que convences a la gente que puede estar ya harta y fastidiada del discurso tradicional, y otra es la gestión de gobierno. Aquí la pregunta es qué tan preparada está Meloni, más allá de sus ideas políticas, para llevar una buena gestión de gobierno en un país que ha tenido problemas económicos trascendentes en los últimos 20 años y con una sociedad que evidentemente está harta de esos discursos de promesas que no se cumplen. Italia, además, porque hay que recordarlo, es regionalmente son franjas que tienen ciertas ideologías y ciertas costumbres divididas que, aunque hoy se les vea como un país, es un conjunto de países. Pues se han estado gobernando varias ciudades y municipios italianos, entre ellos la célebre Verona de Romeo y Julieta, donde empezaron a hacerla muy difícil para los matrimonios del mismo sexo, para el aborto, etcétera, etcétera. Empezaron a imponer sus ideas. Muy peligroso, muy peligroso. Alejandro. Pues sí, como bien dices, Eduardo, en Italia ganó las elecciones Giorgia Meloni, que será la primera líder de extrema derecha en gobernar Italia desde Benito Mussolini. Esto es verdaderamente peligroso, ¿no? Y no solamente es un fenómeno que se da en Italia, vemos esta regresión populista, autoritaria, totalitaria, dictatorial en muchas partes del mundo, no solamente en Hungría, lo ves en Polonia, ves el crecimiento de la extrema derecha en Brasil, en Estados Unidos. En Suecia, un país que no podrías ni concebir que llegara a la derecha, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en México, el Latinobarómetro arroja estos números. O sea, porque esto es producto del desencanto natural que existe en el mundo con Nos queda menos de un minuto, Alejandro. Liberales. Ya se nos congeló, Alejandro. El apoyo a la democracia ha decaído en México. Está fallando tu audio, Alejandro. Ok, el apoyo a la democracia ha decaído de 63% en 2002 a 43% en 2020 en México. Es verdaderamente preocupante. Hay un desencanto con la democracia a nivel mundial porque han fallado en sus promesas los políticos que llegaron al poder. Pero es muy curioso, Anita, en Europa estamos viendo un giro hacia la extrema derecha y en América Latina estamos viendo giros hacia la izquierda, desde la extrema como la de Venezuela, como la de Nicaragua, que son dictaduras de izquierda, hasta pues el eventual triunfo en Brasil, que vamos a ver el regreso del expresidente Da Silva, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Lula Da Silva. Va a regresar Lula. En México hay un presidente que ostenta de izquierda. O sea, hay un desencanto, como tú lo dices, Alejandro, no solo en América y en México. A nivel mundial hay un desencanto con la democracia y el problema es la emergencia de los autoritarismos. Sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro, un autoritarismo es un autoritarismo.